¿Qué es lo que sabes? Habla. ¿Es que va a durar mucho este jueguecito? Sí, no, señor Tintín. Poco importa. Una vez en alta mar le enviaremos al fondo. ¡Qué maravilla! Sería un milagro que pudiera salir de aquí. Estoy perdido. ¡Milú! ¡Ah, qué contento estoy de verte! ¡Buena jugada! ¡Deprisa, desátame! Bueno, vamos a seguir hablando de Tintín en Cultura y Debate. Os recuerdo que podéis mandarnos vuestros comentarios a iVoox, YouTube, donde queráis. Lo vamos a hacer hablando y entrevistando a Fernando Castillo. ¿Por qué? Porque es autor del libro Tintín Hergé, una vida del siglo XX, que edita Fórcola Ediciones. Fernando, muchísimas gracias por estar en Cultura y Debate. Nada, muchas gracias a vosotros por convocarme para hablar de un personaje que ya, bueno, en fin, me ocupa desde el año 2004, porque este es la tercera versión de Tintín, del libro dedicado a Tintín, que salió por vez primera en el 2004, pero que luego fue muy ampliado en el 2011 y ahora renovado. La primera pregunta es obligada. ¿Puede elegir una aventura de Tintín y decirnos por qué? ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es la que le enganchó a Tintín? Es una pregunta que te hacen varias veces. La respuesta es difícil, muy difícil, y eso que no son muchos álbumes. Pero es muy difícil porque vas variando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora mismo, claro, como es natural, cuando dejas de ser niño o incluso joven, o simplemente cuando es más importante tu interés literario que el histórico, pues, por ejemplo, se destaca Las joyas de la Castafiori, que es una aventura de la nada, es una poética de lo cotidiano, que es el álbum más literario, el álbum más complejo y también el álbum más elaborado, uno de los más elaborados de Hergé. Pero claro, como divertido, que lo es, Las joyas de la Castafiore también, sin duda, pero como divertido, como interesante, hay muchos otros. Me costaría mucho, pero no lo sé, quizás siempre tuve mucha inclinación por Stock de Coque, siempre me gustó mucho el asunto Tornasol, El cetro de Ottokar es un libro extraordinario. Es muy, muy difícil. Para alguien que le gusta Tintín es muy difícil porque en todo Tintín, o en casi todo, porque los hay menos interesantes, o sea, quizás uno de los que... Le puedo decir quizás el que menos me gusta. Creo que es más fácil, me parece. Yo creo que es Tintín en el Congo, ¿no? Ajá. Quizás es uno de los más planos de Hergé, pero no obstante también tiene interés, sobre todo desde el punto de vista en el que yo me he acercado a Hergé ahora últimamente, vamos, a Tintín o a Hergé Tintín, porque son personajes intercambiables, porque la vida de Tintín en muchos aspectos es la de Hergé. Entonces, yo creo que hay álbumes que son muy destacables y otros que, bueno, son más planos, y quizás este sea de los más planos. Decía usted que este Tintín Hergé es un libro que ha ido creciendo con el tiempo. Me sorprende la capacidad de definir a un personaje como Tintín, que en el fondo en sus álbumes podríamos hablar de un personaje muy indefinido, entre comillas, ¿no? Es un personaje del que no sabemos la edad, que no conocemos una familia, un parentesco, incluso ese trabajo, ¿no?, de reportero se cita al comienzo en los álbumes, pero después como que también se diluye, ¿verdad? Sí, no, eso nunca vamos, es una de las ventajas que tiene escribir este libro, que es el primer libro que se hizo en España sobre Tintín, de estas características, hay otro anterior, pero de estas más de análisis de contenido, más cruzando la historia de la cultura, de la literatura, incluso del arte, pues te das cuenta que las historias de Tintín hay mucho más de lo que parece. Es posible aventurar cosas, incluso da lugar esa suma de esos pequeños detalles a un perfil, a una personalidad que no deja de ser curiosa y sobre todo contradictoria, porque lo que hay mucho en Tintín, como en el propio Hergé, es mucha contradicción, que es lo mismo que decir que hay también mucha contradicción en el siglo XX, ¿no? Es decir, hay lo suyo y lo contrario. Estamos hablando de un reportero que en efecto no tiene familia, un reportero que pertenece a un entorno social casi desestructurado, que vive en una especie de comuna extraña, luego en Moulinsart, pero primero en un apartamento de Bruselas, con un grupo de gente rara, políticamente poco correcta, un tipo medio alcohólico, colérico, que no se sabe de qué trabaja, un sabio un poco loco, y él mismo que tampoco es nada muy preciso, ni siquiera en los comportamientos cotidianos. Y esto lo crea, y ahí está la contradicción, un tipo como es Jérémie Hergé,
que es católico, que es una persona religiosa desde sus comienzos y siempre late ahí en el fondo respeto por el orden y por cierta moral sin duda católica, un tipo que cabría esperar de él algo mucho más convencional, que era escultista, era de los Boy Scouts. Pues no, pues Tintín crea a un personaje extraño, a un personaje que no es precisamente un modelo social ni familiar a seguir. Habla usted de ese paralelismo entre el creador, Hergé, y el personaje Tintín. ¿Se puede entender Tintín como una crónica quizá metafórica del siglo XX, a través de sus álbumes y cómo va narrando sucesos que estaban ocurriendo en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Europa de Hergé? Sin duda, esa es la tesis del libro, lo que me llevó a escribir el libro en el 2004, que es la ampliación de un texto que escribí en el año 1984, en la desaparecida revista Historia 16, que tenía un título que le recuerdo muy rotundo, era Historia y Política, y ese sí que fue el primero, a nadie escribió sobre Tintín antes que aquello, en el año 84, y esa es la tesis que volví a desarrollar mucho más ampliamente, por razones de espacio, claro, en el libro del 2004 y aún más en el 2011, aún más ahora. Es exactamente lo que ha dicho. Lo que has dicho es una metáfora, unos episodios nacionales del siglo XX, no totalmente, evidentemente, porque hay muchas cosas que están fuera, muchísimas, y cabría preguntarse por qué no las trató Hergé, por supuesto, como hago yo en determinados momentos, cabe preguntarse por qué no están ciertas cosas, pero están otras, y están otras que sirven muy bien para explicar tanto la historia del siglo XX como la actitud de lo que representa Hergé. ¿Y qué representa Hergé? A Europa y a los europeos. Hay una cierta Europa, una cierta mirada de Europa que está en Tintín. Por cierto, que en este tomo, reeditado ahora en Ediciones Fórcola, se puede leer ese primer texto, Historia y Política, en la parte final, en varia tintinesca, o sea que se puede ir al origen si se quiere. Usted habla que Tintín en el fondo es una visión de Europa. ¿Es una visión de Europa válida para el siglo XX y no para ahora? Quizá por eso no se han continuado las aventuras de Tintín a la muerte de Hergé, como sí que se han hecho con otros personajes como Asterix. Pues vamos a ver, bien traída el planteamiento, porque sí y no. ¿Es válido Tintín? Tintín es válido porque representa unos valores europeos que si ahora mismo están en crisis son los que constituyen la esencia, la mentalidad de Europa. En Tintín hay una poética indudable de los derechos humanos, hay una poética de rechazo de la autoridad de los totalitarismos del siglo XX, hay una voluntad de defensa de valores tan europeos como la filantropía, como el laicismo, y esto lo hace un católico. Hay una actitud en favor de un régimen como es la democracia parlamentaria, la monarquía parlamentaria belga, que la hace de manera expresa en el Cetro Autocar. Hay un rechazo del capitalismo salvaje, del liberalismo en Tintín en América. Nunca le cayeron bien a Hergé, ni a Tintín, ni los banqueros, ni los grandes industriales, como tampoco le caen bien los representantes de las grandes construcciones totalitarias, sea la Unión Soviética, como ocurre en el asunto Tornasol, o sea la Alemania nazi. Es esa dualidad política en dos construcciones ficticias que tiene afortunadísimas, que son Sildavia y Borduria. Sildavia es el lugar en el que el reino del rey Muscar, donde el Cetro Autocar es una monarquía parlamentaria, más o menos parlamentaria, es el modelo de la Bélgica de la juventud de Hergé, mientras que Borduria representa lo contrario, es decir, son, para aclararnos, el régimen rechazable, sea la Alemania nazi, como ocurre en el Cetro Autocar, sea como ocurre en el asunto Tornasol, la Unión Soviética del mariscal Plexiglas, es decir, Stalin. Todo, hay mucho de la Europa eterna, esperemos que sea eterna, en Tintín.
eso hace que las aventuras de Tintín se lean. Otra cuestión es por qué no se han continuado. Hay gente, aquí yo no soy ningún, a pesar de no me reivindico ni como tintinófilo perdido, ni como tintinólogo entregado, es decir, no soy de los que se saben de memoria el teléfono de la carnicería Sanzón ni la matrícula de los coches. Pero bueno, de todas maneras, aquí entre los más entregados hay diferencias. Los hay que dicen que ha sido un inmenso error no haberle encargado la continuidad de alguna aventura más a Voldemort, que todavía vivía, o a Jacobs, o los hay que dicen que el cierre de Tintín era la identificación era tan grande entre Tintín y Hergé que no tenía sentido continuarlo. Yo creo que ambas posturas son acertadas, es decir, es una pena que no se haya continuado, pero yo creo que es muy difícil que no fuera de Hergé. Pero quizás no haga falta, sí, quizás no haga falta. Muchísimas gracias por estar en Cultura y Debate, Fernando Castillo. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Autor de Tintín Hergé, Una vida del siglo XX, libro que edita Fórcola Ediciones. Recomendado. Síguenos en @eldebate.